Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Perdonen también por el pequeño retraso, pero es que estábamos esperando un poco a ver si conseguía llegar Soledad Puertolas, que está aprisionada en un atasco, en uno de los típicos atascos madrileños, porque ella viene de fuera de Madrid y bueno, hemos decidido empezar un poco, y ella se incorporará en un momento determinado cuando logre llegar. Bien, nos hemos reunido aquí para presentar estos libros del creador y su crítico, esta serie de libros, El creador y su crítico, que son producto de una experiencia muy singular, que los que hemos vivido creo que recordaremos para siempre. A mí siempre me ha maravillado el entusiasmo que los hispanistas dispersos por el mundo ponen por la difusión, la defensa, el estudio y el conocimiento del español y de su literatura. Y entonces Philippe Merleau-Morat, que es profesor de la Université Lumière de Lyon, es uno de estos hispanistas entusiastas que empezó organizando unos encuentros entre escritores y críticos en el Instituto Cervantes de Lyon, y luego ha llevado esos encuentros en colaboración, sigue en colaboración con el Instituto Cervantes, pero lo ha llevado a una institución que él ha fundado en un pequeño pueblo de la región del Beaujolais que se llama Cogny, y que es la Villa Hispánica. Él nos hablará un poco más de esta experiencia de la Villa Hispánica, pero yo les puedo adelantar que es una maravillosa casa del siglo XVIII de un vinatero donde se realizan por una iniciativa privada que es de él, se realizan toda una serie de actividades relacionadas con la cultura española, encuentros, exposiciones, proyecciones cinematográficas, cursos de verano para alumnos, etcétera. Y estos libros que tenemos aquí son producto de unos encuentros específicos que primero se hacían solo en el Instituto Cervantes y luego en el Instituto Cervantes de Lyon y en la Villa Hispánica. Son unos encuentros que tienen mucho de convivencia también. Hemos sido invitados varios académicos. Juan Mayorga, que no puede estar porque está, bueno, por cuestiones de trabajo suyas. Estuvo hace tiempo Manuel Gutiérrez Aragón, ha estado Soledad Puertolas y estuve yo, y los encuentros consisten en una conferencia en el Instituto Cervantes, pero luego en la Villa Hispánica se hace una reunión, como un fin de semana, en la cual un escritor se reúne con una serie de hispanistas que estudian su obra y que analizan aspectos de su obra. Y además siempre con una temática que a nosotros quizás nos puede resultar un poco sorprendente, que es la religiosidad en nuestra obra. Es decir, solemos pensar que las obras, los autores contemporáneos somos muy laicos, ¿no? Y que nuestra obra es como muy profana. Y sin embargo, ahí hay un proyecto que es estudiar los aspectos religiosos en un amplio sentido de las obras de autores contemporáneos. Entonces, la dinámica de esas reuniones son una reunión en la cual el escritor se encuentra con sus críticos, que son hispanistas que estudian distintos aspectos de su obra, y los críticos se encuentran con el escritor. Y de ese diálogo fecundo salen muchas cosas, muchas sorpresas, muchas reflexiones. A los escritores, por ejemplo, nos sirve mucho para reflexionar sobre nuestra propia obra, para descubrir aspectos en los cuales no habíamos pensado, para intercambiar ideas con los hispanistas que están estudiando nuestra obra literaria, y en mi caso también obra ensayística, y también el único libro para niños que he escrito, pues también hay alguna contribución en este libro. Entonces, el resultado de esos encuentros se publica en unos libros. La primera serie de la que hablará más bien Manuel Gutiérrez Aragón era de ese formato más pequeñito, y los últimos números son en este formato, que es como un cuaderno
como la letra es apretada, realmente caben muchos estudios y caben muchas ideas. El libro se abre con una introducción del profesor Philippe Merleau-Morat y con un artículo del propio autor en el cual reflexiona el autor sobre la religiosidad en su obra literaria, lo cual me ha obligado a pensar mucho sobre mi propia obra literaria y para darme cuenta que en efecto hay muchos más elementos religiosos de los que yo pensaba, en parte porque se refleja en gran medida en muchos aspectos a veces a lo mejor inesperados de una obra, pues la formación religiosa que hemos recibido de pequeños, el ambiente religioso en el que hemos vivido, en el que hemos tenido relación, o una de las grandes pasiones del profesor Philippe Merleau, la iconografía religiosa que está, por ejemplo, en un país como España por todas partes, ¿no? Entonces, realmente hay mucho más de religioso en nuestra obra de lo que pensábamos, y luego en estos libros se publican los artículos de los hispanistas que han estudiado nuestra obra y la han discutido con nosotros en esos encuentros en los cuales hay maravillosas pausas para beber vino de Beaujolais, que es una región absolutamente preciosa, para probar los productos regionales de esa zona y para una convivencia muy estrecha y muy amigable, donde además la alcaldía tenemos aquí a la concejala de Cultura del pueblo de Cogny, es un pueblo pequeño de 1000 y pico de habitantes, y entonces la alcaldía también nos recibe calurosamente y es una experiencia realmente muy interesante porque se ve también ese arraigo de la cultura y de la cultura española en un ámbito rural francés y cómo es recibida y cómo tiene esa curiosidad y esa buena acogida, ¿no? Esas iniciativas sobre la cultura española en un ámbito que es sobre todo una región vinícola, ¿no? Y luego no puedo dejar de decir algo sobre las ilustraciones. La ilustración del libro de Manuel Gutiérrez Aragón es un retrato, pero de esta segunda serie, digamos, que son los 3 libros últimos, las ilustraciones son esta especie de dibujos caligráficos que están hechos por un autor, por un artista, Yves Dimier, que es un artista que vive también en esa zona y que se inspira en la caligrafía japonesa. Entonces el sistema es una cosa muy bonita porque los críticos que se reúnen en uno de esos encuentros proponen una serie de palabras que les parecen clave en la obra del autor. De algunas de las palabras mías, por ejemplo, estoy muy orgullosa porque, por ejemplo, una de ellas es bondad, otra de ellas es, escribir, lógicamente, etc. Y entonces este artista hace con las técnicas caligráficas inspiradas en la caligrafía japonesa, con tintas japonesas y sobre papeles japoneses, estos dibujos que son las ilustraciones del libro y que son reinterpretaciones de esas palabras clave en nuestra obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es escribir, que además luego otra es, juventud, a ver, ¿dónde está? Bueno, 74. En la página 74, está creer, y hay una que a mí me hace mucha gracia, que es la de la familia, que es como una especie, que es la palabra familia, pero también se extiende como una especie de círculo que abraza, ¿no? Que representa un poco el sentido de la familia, como algo que acoge y que abraza, ¿no? Entonces, realmente es una idea muy original, que también supone para los escritores una reflexión sobre nuestra propia obra, sobre cómo nuestra propia obra puede ser vista desde el punto de vista gráfico, ¿no? Puede ser reinterpretada desde el punto de vista gráfico, basándose en palabras clave.
Y yo no quiero extenderme más, quería pedirle al profesor Philippe Merlo que nos explicase un poquito más todo esto de la Villa Hispánica. Luego hablará Manuel sobre lo que fue su experiencia cuando estuvo allí, que era en una, digamos, la serie, digamos, en la que estuviste fue más bien, estaba más bien dedicada al cine y a la imagen, ¿no? Entonces, bueno, hablamos un poquito y mientras tanto esperamos que venga Soledad Puertolas y hable también desde su punto de vista y de su experiencia. Bueno, Philippe, cuando quieras. Muchísimas gracias, doña Paloma. Buenas tardes a todas y a todos. En efecto, les voy a presentar un poco cuáles son en qué consisten estos encuentros de creadores y críticos en la Vía Hispánica. Nacieron hace más de 11 años y sobre todo el inicio fue con la adquisición de esta casa-mansión del 18, que es en efecto la casa de un antiguo viticultor y que es bastante amplia y en la que desde el principio quise desarrollar una actividad para fomentar, para desarrollar la difusión de las artes y de las culturas hispánicas como hispanista francés. España y América Latina también. Es una iniciativa privada, por supuesto, y lo pensaba hacer para la jubilación y dije, ¿por qué voy a esperar la jubilación si ya lo podemos hacer ahora y si es algo que me apetece ahora? Y en efecto lo inicié, pero no pensaba que iba a tener mucho éxito. Y al año ya tenemos este año, por ejemplo, 43 eventos. En un principio estaba programado para 20, 30 y tenemos este año 42 eventos, conferencias, por supuesto, alrededor de temáticas hispánicas, jornadas de estudios, residencia de artistas que pueden ser franceses o españoles, pero siempre con una temática española. Por ejemplo, Yves Dimier expuso hace un mes sobre retratos españoles y además le gustó tanto al Instituto Cervantes de Lyon que ahora la exposición está en el Instituto Cervantes de Lyon. Y también un festival de música que siempre cae para la misma fecha, o sea, el primer fin de semana de julio, y van a ser 4 conciertos, tanto de música contemporánea, flamenco jazz, pero español, ¿sí? Como de música clásica, también con coro de música clásica Victoria, Tomás Luis de Victoria, por ejemplo, en la iglesia, porque también todo el pueblo participa, no solo el ayuntamiento, sino también la iglesia, y 2 conciertos se dan en la iglesia. Y por supuesto, los encuentros, el creador y su crítico. Y tenemos ya 11 encuentros y los últimos fueron 4 académicos. Los encuentros de por sí, cómo funcionan, son creadores académicos. Cuando digo creadores, porque abarcan no solo literatos, por eso estamos aquí en este templo para nosotros hispanistas de la lengua española, literatura, por supuesto, novela, teatro, puesto que Juan Mayorga estuvo presente y presentó su obra dramatúrgica, pero también lo que es imagen. Y cuando estuvo Manuel Gutiérrez Aragón, presentó no solo su obra cinematográfica, sino también, no tenemos que olvidarlo, es novelista, y también sus novelas. Y hubo críticos que pueden ser, son todos universitarios, franceses, hispanistas franceses, españoles también invitados, o también tuvimos un año de México, universitarios de México. Y entonces se crea, por supuesto, y con un poco un ambiente especial, porque tanto los académicos que saben que vamos a descuartizar su obra, la vamos a analizar en profundidad, ¿sí? A veces algunos nos dicen, pero en eso no había pensado, pero es cierto. O, ay, qué temática. La primera pregunta es que, ¿por qué lo religioso y la religiosidad si en mi obra no hay nada? Y después se escribe un libro completo. Bien, incluso ellos hablan de lo religioso en su obra. Y con Manuel Gutiérrez Aragón fue entonces su obra cinematográfica y su obra novelística.
De esto hablará él, por supuesto. Es una larga colaboración con el Instituto Cervantes de Lyon que, como lo dijo doña Paloma, nos invita para que los académicos den una conferencia el primer día de su llegada por la tarde y sobre todo se da en la gran ciudad, en Lyon. Y siempre se llena, es un aforo más o menos de esta cantidad, siempre se llena, hay gente, desgraciadamente tú no lo pudiste dar porque tu vuelo se canceló, hubo problemas de vuelos y hubo un problema logístico. Y de alto nivel científico, porque en efecto esto está bajo la tutela de la Universidad Lumière Lyon 2, con otras universidades cercanas que colaboran y sobre todo el laboratorio de investigación, y uno de los ejes de investigación es lo religioso. Muy interesante para una república muy laica como es la República Francesa, pero nos interesa esta temática en el sentido laico amplio que abarca todo tipo de religiones. Y otra palabra clave es la convivialidad, por supuesto, pero de esto, como decía, sabemos, en Francia los académicos los llamamos los inmortales. También los inmortales, como dije, son humanos porque notamos con esta convivencia que les gusta un poco beber y un poco comer. Sí. Bien. Y un poco charlar con los amigos. También. Esto fue el primer encuentro, algunas fotos de cómo pasan en el Instituto Cervantes de Lyon. El segundo encuentro con Juan Mayorga, con la visita entonces a las diferentes bodegas. El encuentro con Soledad Puertolas, con una botella de vino, pero de piedra, porque estamos en una zona clasificada patrimonio también nacional, lo equivalente de patrimonio nacional, protección de la arquitectura francesa, porque estamos en una zona que se llama las Piedras Doradas, que solo hay 10 pueblos que tienen este tipo de piedra que se refleja muchísimo cuando hay sol y parece oro, por eso piedra dorada. Luego, el último que fue sobre la obra de Paloma Diez-Mas. Y todos los académicos reciben la medalla de honor de la ciudad, o sea que después son hijos predilectos de la pequeña ciudad, le recibe el alcalde y al mismo tiempo reciben el trofeo de la Vía Hispánica para su labor de difusión de la lengua española y de la cultura española, que es un trofeo que todos los académicos... Manolo, a lo mejor no lo recibiste. ¿Eh? Bueno, todavía no existía. Entonces tendrás que venir de nuevo para recibir el trofeo. Y al mismo tiempo recibe una persona del mundo de la cultura, estos últimos años fueron académicos españoles, y una persona del mundo político, pero, ojo, mundo político que tiene sobre todo, que está a favor de la difusión de la cultura y que sobre todo se nota en los hechos que valora esta difusión de la cultura, en los hechos y no en las palabras. Bien, y lo recibió entonces la concejal de Cultura du Département du Rhône, que en efecto desde hace muchos años, al mismo tiempo que tú recibiste tu trofeo. Y claro, no hablo, pero aparece en la prensa regional, esencialmente, local y regional. Y podemos hablar ahora, si quieres, perdón, es que... Disculpe, tendría que decir que si quiere usted, don Manuel, sí, pero como nos conocemos un poco desde aquel entonces. Bueno, yo creo que cuando me invitasteis a ir, creo que era el primero, ¿no? O sea, que ni yo sabía muy bien qué iba a pasar, ni vosotros tampoco. Esto de que examinen tu obra, en mi caso era un poco raro porque, la obra cinematográfica sí, porque mis películas además se habían estrenado casi todas en Francia, por lo menos en París, pero yo soy un veterano cineasta, pero soy un joven escritor, porque no tenía, yo creo que entonces no debía tener, no sé si había escrito una novela o no. En cualquier caso, siempre me llama mucho la atención, primero, debo decir que la hospitalidad francesa, como siempre, especialmente en Lyon, era maravillosa, como corresponde. Siempre nos tratan muy bien.
Y luego siempre los españoles cuando estrenamos una cosa o vamos allí, siempre nos sentimos muy examinados, ¿no? Desde un punto, porque hay los hispanistas, como ha dicho Paloma, hay muchos hispanistas, pero en cambio yo nunca veo que haya, por ejemplo, en España, galicistas, o sea, gente que estudie los franceses. A lo mejor es que los franceses se les entiende todo. Los hay, pero no tantos. Y nosotros no. Pero no tantos. Entonces, a nosotros siempre nos tienen que explicar un poco, si no, nos parece que no. Total, que en cualquier caso, bueno, para un cineasta siempre tenemos críticos, en este caso eran críticos franceses importantes, porque era una universidad importante, era una cosa seria, no era una cosa de una revista de cine que te hace una reseña rápida, sino que nos enfrentábamos y bueno, ya digo que yo era un poco conejillo de indias porque no tenía referencias, ni ellos tampoco, y nos arriesgamos todos a ver qué pasaba. Es curioso esto, bueno, los del cine, la parte mía cinematográfica, sí estamos más acostumbrados, claro, a la crítica, pero en esta vez había una pequeña trampa, y era que nosotros teníamos que hablar de nosotros mismos, y eso ya era más complicado, ¿no? Ya saben ustedes que nosotros, los cineastas sobre todo, los literatos menos, siempre decimos que el crítico de cine, sobre todo si nos pone mal, es que es un director de cine frustrado, ¿no? Y ellos se vengan siempre diciendo que nosotros somos críticos de cine frustrados. No somos directores, sino que lo que queríamos era ser críticos, pero somos frustrados, ¿no? Pero en este caso teníamos que hacer, por lo menos yo, un ejercicio que era hablar de mis propias cosas a las que no estaba acostumbrado, ni tampoco me gusta de tener que... Debo decir que eso sí, eso es lo primero, aparte de que en esa región, como en todas las de Francia, se come muy bien, eso, o sea que si ustedes les invitan alguna vez, digan que sí. Y luego se enfrentaba uno a un trabajo serio, de crítica seria, porque en mi caso, desde luego, era ver mi obra desde muchos puntos de vista. Lo veían profesores, pero lo veían también personas de cine, meros espectadores, lectores. Había mucha gente que no... estudiantes, digamos. Entonces se veía desde bastantes puntos de vista una cosa rara, como es un director que de pronto se vuelve novelista, o un novelista que... ¿Y dónde estaba la trampa? Que digo yo, pues la trampa era en que Philippe me dijo, bueno, muy bien, me di gente muy importante, esperemos que os portéis bien, ¿no? Pero tienes que escribir una cosa sobre ti mismo. Entonces eso ya me pareció un poco más duro. Y es la primera vez que lo cuento. Entonces dije, bueno, pues hablaré de cuando yo era un niño y me empezaron a hablar de cine, empecé a ir al cine y a que me contaran historias, y ya les digo que esto es nuevo, y tanto me animé que dije, mira, Felipe, tengo que hacer tal esfuerzo en pensar sobre mis comienzos cinematográficos y narrativos, que he decidido que voy a escribir mis memorias, y este va a ser el primer capítulo, y así ha sido. El capítulo que está ahí es el primer libro de unas memorias que ya salen ahora en otoño, y bueno, el aperitivo, digamos, es que están ahí de entrada. Yo lo que cuento es una cosa curiosa, y es que claro, yo era un niño de 6 años que estaba en la cama porque estaba enfermo, una enfermedad de estas que se tenían entonces, que creó muchos literatos, de gente que leía mucho. En mi caso, yo lo que quería era que me contaran películas, y mis primeras películas, las primeras películas que yo vi, entre comillas, pues no las vi porque me las contaba la criada que iba al cine, y luego me las contaba. Entonces mi iniciación en el cine no fue tanto ver películas, porque yo era muy pequeño, sino películas contadas. Claro, imagínense ustedes el esfuerzo que tiene que hacer un niño de 6 años en la cama, que no puede salir a la calle, que no puede salir a jugar, que lee, pero tampoco mucho. Cuando le cuentan películas, pues tiene que imaginarse las películas, tiene que imaginarse las imágenes. Entonces, depende cómo te las cuenten, así te las imaginas.
hay muy buenos contadores de películas. Luego ves las películas y no son tan buenas como te las cuentan algunos, ¿no? Y en mi caso me las contaba la criada que me cuidaba, que me las contaba muy bien del punto de vista romántico. Y luego una tía, que era la que más me cuidaba, me solía contar la misma película. Yo no podía decir que ya me la habían contado, pero me contaba la misma película, pero la contaba de otra manera, con mucho didactismo. Por ejemplo, se metía mucho con las películas americanas, le parecían que eran toda propaganda americana. O sea que yo siempre tenía dos versiones de una misma película que al mismo tiempo me tenía que imaginar. Bueno, cuando seas un niño y tienes que hacer todos esos esfuerzos, al final casi el destino te lleva o a ser cineasta o a ser escritor o directamente a volverte loco, ¿no? Entonces, eso es lo que cuento en este libro, que es la primera parte de las memorias que saldrán, así de paso hago publicidad del libro, que va a salir en septiembre. Bueno, pues eso se lo debo a la invitación de Philippe y a las jornadas de Lyon, que fueron muy, muy interesantes. Cuando la obra de uno es examinada con rigor, siempre lo agradeces. Es verdad que, como le pasa a Paloma, como le pasó a todos, cuando te dicen que es desde un punto de vista religioso, siempre te asombra, pero no, es más bien desde el punto de vista del mito, ¿no? Desde donde se ve la obra. En mi caso, en mis películas, desde luego, muchas de ellas tienen de base un cuento infantil o un mito, ¿no? Entonces, a mí no me extrañó tanto que buscaran dentro de mi obra lo que late ahí, el mito que siempre late, porque lo hay. Y esa fue mi experiencia de Lyon, que estaría encantado que se volviera a repetir, pero no parece que haya... Sí, bueno, está claro que lo que sí que hacen estos encuentros es que incitan a los escritores a escribir y a reflexionar sobre sí mismos, porque realmente yo no sabía que fue uno de estos encuentros lo que dio pie al inicio de tus memorias, ¿no? Y luego hay una cosa que has señalado que me parece que es muy importante, que son unos encuentros con un rigor académico muy elevado. Es decir, no se trata de una reunión de amigos, lo pasamos muy bien, evidentemente, pero los estudios, los análisis son muy rigurosos. Y son hispanistas realmente profesores de universidades que se ponen a leer y a analizar. Soledad Puertolas, bienvenida recién salida del atasco, y analizar tu obra. Y hay una cosa que también yo no he dicho, pero sí me ha gustado mucho, y es que entre esos hispanistas que han hecho unos análisis estupendos de mi obra, en mi caso, hay un grupo de alumnos de Philippe Merleau-Morat que han escrito también en conjunto un artículo que realmente está muy bien, porque es un análisis muy detallado de una serie de obras mías que han escrito y que han leído, y que realmente está al nivel, o sea, no desdice del nivel general del libro. Así que, bueno, es una experiencia, esa experiencia de ponerte enfrente de tus propias obras y enfrente de la visión que otros tienen de tus propias obras, tanto críticos y profesores universitarios como estudiantes que se acercan por primera vez a una obra de un autor español vivo, vivo y coleando, que está allí, y la experiencia esa de ese intercambio intelectual que a mí me parece apasionante. Saliste del atasco, Soledad. Bueno, es que he tenido un día de estos que es como de película, o sea, de esos, no sé si alguien habrá visto esa película Jo, qué noche. Bueno, pero es que ha sido, qué día. O sea, desde el punto de la mañana ha sido una sucesión de problemas, y ha sido, efectivamente, el colmo ha sido un pequeño problema que he tenido en Pozuelo de tráfico. Pero bueno, es que algo tenía que pasar hoy, porque verdaderamente se han acumulado una serie de cosas, desde un análisis de sangre a las 8:30 de la mañana hasta ahora, y siento el retraso.
porque yo creo que no me había pasado nunca tener un día tan atropellado, y claro, pues al final he sido yo y ustedes un poco los atropellados. Siento este retraso, sé que mis compañeros, compatriotas, menos Philip, habrán pues no sé, seguro compensado mi ausencia. No sé en qué estado estamos en este momento, o en qué estado me encuentro yo con respecto a... Estamos en el estado de que hemos contado un poco, Philip ha explicado cómo funciona la cuestión de la Villa Hispánica y todo esto, y Manuel Gutiérrez Aragón y yo hemos hablado de lo que ha sido nuestra experiencia y nuestra visión, y qué significan estos libros, con su texto, con sus ilustraciones, y bueno, qué representan como producto de esos encuentros de Coigny, ¿no? Bueno, entonces, simplemente sería más bien cuál fue tu experiencia. Mi experiencia es que me pareció algo insólito. Algo insólito. Yo creo que no es normal en el mundo en que vivimos que una persona haya, o por lo menos a mí no me lo parece, no sé, haya organizado, ¿no? este lugar donde, entre otras cosas, que también tiene mucha actividad con la comarca, donde está en un sitio maravilloso que es Coigny, a unos kilómetros de Lyon. Entonces, se llama Villa Hispánica, es una casa muy, muy bonita, muy la que te esperarías encontrar en un lugar así, como muy cuidado todo, y ahí te ponen en una habitación y bueno, pues te cuidan terriblemente, te hacen unos menús exquisitos de comidas y bebidas en abundancia. Hay que decir que sería imposible hablar de esta experiencia sin mencionar el vino. Yo no sé si aquí se ha mencionado el vino, pero verdaderamente tiene un papel fundamental, porque estamos en un sitio muy bodeguero, ¿no? Entonces, el último día es una visita a una bodega, y todo esto está mezclado con que tus especialistas, es que ellos son amigos míos, sobre todo, pues yo estaba con mis queridas amigas Eugenie Romon y ¿cómo se llama? Dinono no, es que Dinono es extranjero. Di Benedetto. ¿Cómo? Di Benedetto. Di Benedetto, es que es muy parecido a Dinono. Tengo un especialista que es Dinono en Estados Unidos, estas veces Benedetto, que es un encanto, que no hay palabras. Son todas tan estupendas, tan listas. Luego un chico que recordaba de otra vez en un encuentro que tuvimos, pero este se llama Roberto, quizá, ¿o no? El otro, no sé. El otro, Xavier Scudero. Pues no sé cómo se llamaba, pero es muy encantador también. Son todos, claro, a mí esto me parece inaudito, ¿no? Que estén allí estos seres dedicados a que se han imbuido en tus libros y que han escrito estos ensayos, y para ellos, pues yo les quiero muchísimo, ya son amigos, menos este chico, del cual me haré amiga mañana, porque estoy un poco con mala conciencia de no acordarme de él bien. Pero bueno, Javier Escudero. Javier Escudero, estupendo. Hicieron un análisis del Delfín, de un libro mío de relatos, me lo trajo, me lo llevé. Bueno, es que a mí me sorprende muchísimo que con toda la cantidad de libros que hay, pues se dediquen, escojan tu libro, lo analicen, lo desmenucen y se entreguen con tanto fervor. Entonces, a mí me causa como pudor, un enorme pudor, y estupefacción y agradecimiento. Me deja en un estado un poco, me quedo un poco desconcertada. ¿Y qué hago? Pues beber vino, porque es que ante semejante situación, pues claro, veo que hablan de mí como si yo ya fuera alguien, pues no sé, de libro, ¿no? Y yo estoy ahí, ¿no? Yo estoy ahí. Yo le dije a Philip la única cosa que fue súper amable. Philip, como habrán visto y habrán comprobado, es un ser pues también extraordinario. Y lo que le dije, mira, yo lo que no voy a hacer es estar presente en las ponencias, ¿no? Porque es que yo no puedo que estén hablando de mí, delante de mí, o sea, no, porque esto me produce como una sensación muy rara, ¿no? Yo prefiero que hablen ellos
Oye, además se pusieron elegantísimos todos. Hay que ver a Philip que va hoy con camiseta, pues había que verlo con traje blanco, impecable. Y bueno, allí en la parte de arriba de la casa, pues es que se creaba un ambiente de lo más raro, de lo más curioso. Pero eso es lo fascinante de esta experiencia, ¿no? Y entonces ahí se quedaron, yo me fui a pasear, fui acompañada de mi marido. Y bueno, pues nos dimos un paseo y a la vuelta ya tuvimos todos los, imagino que habéis contado, el alcalde, cómo nos agasajan. Bueno, es una cosa tan inaudita que yo, ya, como digo, pues estaba en un estado, pues eso, de perplejidad. Incluso hablé francés en el que ya había olvidado el colegio. Me empeñé en hablar francés, creo que estuve un poco ridícula, según me dijo mi marido, pero bueno, los maridos siempre tienden a rebajar los méritos de los cónyuges. Yo creo que estuve bastante bien con mi pequeño francés. Bueno, yo también hablé francés. Yo pensé que tú sabes, seguro, pero seguro. No, es que va, si yo estudié inglés en el bachillerato. Claro, es que la situación te empujaba a hacer algo extraordinario y dices, bueno, pues con toda esta gente que te mira así y dices, oui, très contente, no sé qué, ya, bueno, ya no sé, merci beaucoup, no sé qué, pero me empeñé y es que todo el rato estoy hablando francés de esta manera absurda. Bueno, entonces, lo que quiero decir con esto, que hay que agradecerlo muchísimo, muchísimo, porque tenga, que no lo sé y no tengo la menor idea la repercusión que tiene o la que no tiene, pero de repente te encuentras en un mundo en el que, pues mira, te toman en serio, te toman muy en serio, casi demasiado, casi dices, oh, por favor, no tanto, pero con mucho cariño, con muchísimo cariño. Y entonces yo pienso que la labor que hace Philip, tanto yo creo que, no sé de difusión de las letras hispánicas como él quiere, pero como una referencia cultural de una persona dedicada a algo distinto, a valorar otras cosas, ¿no? Bueno, con la presencia del vino, omnipresencia del vino, desde luego, pero qué comidas también tan buenas, ¿eh? Estupendo todo. Así que esa es mi experiencia amistosa, cariñosa, agradecida y pues valorando estas iniciativas individuales. Bueno, individuales, pero este hombre es un hacha, es que tiene una capacidad de relacionarse con los alcaldes, con las fuerzas vivas, con las bodegas, con no sé qué. Es que si queremos organizar algo aquí en este país serio hay que contratar a Philip, sinceramente. Así que bueno, me dio la alegría de pasar unos días allí comprobando por mi propio cuerpo y espíritu que estas aventuras culturales y vitales son posibles. Esa es mi experiencia resumida. Gracias. Pues Soledad, es que hemos coincidido, no estabas, pero hemos coincidido en algo muy parecido. Yo he hablado del entusiasmo de los hispanistas por la cultura española y un poco el estupor que me causa ese entusiasmo por nuestras obras, y tú has venido así del atasco directamente y has venido a decir casi lo mismo. Así que me parece estupendo. Yo no sé si queréis añadir algo más o damos la palabra si alguien del público quiere preguntar. ¿Queréis, no sé, Philip? Lo que se podría añadir es que, como hemos hablado de lo religioso, en efecto, lo religioso es la temática y, como lo dijo don Manuel, en efecto, en su obra, por ejemplo, salió de repente la mitología, pero estaba muy presente palabras claves que ustedes, que son conocedores de su obra, como ritual, pero ritual relacionado con la comida, el cine y los mitos con los cuentos, Semana Santa, tentaciones, había muchas tentaciones en la obra de don Manuel, mitología, y sobre todo sobresalió dos mitos que son el mito de Dionisio y del Minotauro en su obra. Por otra parte, Juan Mayorga no va a estar, pero podemos a lo mejor leer lo que... la esencia, la quinta esencia de lo que se sacó de las jornadas, a ver si lo tengo aquí, sí, era creencia, Dios, epifanía, fe, fervor, judaísmo, María Magdalena, figura que vuelve a aparecer muy a menudo en su obra,
mesianismo, muerte, resurrección, utopía. No sé si estaba en la contraportada también. Sí, las palabras. Sí, las palabras. ¿Las quieres leer tú o...? Sí, a ver, y lo tuyo aquí está. A ver, las palabras... sí, yo lo tengo aquí. Vamos a ver. No me veo, no veo las palabras claves. Aparece o también son frases sacadas directamente de cada una. Sí, esto de aparte de otorgarme una mayor capacidad para entender la mentalidad. Hablaba de la formación religiosa que yo había recibido en mi infancia y cómo eso me ayuda a entender la cultura española, sobre todo en una época en que yo he sido durante 18 años profesora de literatura española de los siglos de oro, y eso me permitía entender mucho mejor los textos de los siglos XVI y XVII que luego tenía que explicar a mis alumnos, pero que de paso también sirvieron en algún momento como base para mi creación literaria en obras como El sueño de Venecia, por ejemplo, una novela. Y decía, aparte de otorgarme una mayor capacidad para entender la mentalidad que subyacía en muchos textos de hacía 3 o 4 siglos, la formación religiosa de mi infancia dejó en mí una honda huella que se refleja de distintas maneras en varios de mis libros. Y entonces, en mi contribución, analizo de qué manera se refleja esa formación religiosa en distintos pasajes y aspectos de novelas mías, y no solo de novelas, pero sobre todo novelas y cuentos. Sí, y para Soledad también. Sí, para mí hay un libro que es fundamental en este contexto, que es Al atardecer llega el mensajero, porque el personaje principal es Dios. El personaje que se me vino a las manos, o sea, es un Dios muy confuso, que está en el cielo, que realmente está muy desconcertado y muy separado de los humanos, y piensa, bueno, ¿qué les pasa a los humanos que parece que tienen tantas dificultades y que no acaban de encontrar la felicidad? Entonces manda un mensajero. Entonces toda la novela es eso, el mensajero, al atardecer llega el mensajero que llega a la tierra y ve los problemas de los humanos. Uno de los problemas de los humanos en ese momento en que surge esta inquietud en Dios es que en aquel momento conocían la fecha de su muerte. Entonces, claro, esto es terrible. Entonces ya les quita esa tremenda dato, porque la libertad, en cierto modo, también es no conocer, ¿no? Y todo está inspirado por mi sensación de cuando se crea, y la responsabilidad que tienes con las personas hacia las que adquieres esa responsabilidad, ya sean tus hijos, tus amigos, todos esos compromisos que adquieres en la vida, pues dar esa capacidad de que sean ellos respecto a ti, ¿no? que se definan con respecto a lo que tú eres. Eso es en definitiva lo que pienso yo en esta metáfora que hace Dios con respecto a los seres humanos. Los crea, pero ellos tienen que decidir cómo quieren ser. Entonces él no puede decidir, Dios, si se van a saber organizar, que evidentemente no lo saben, pero si quieren ser algo de sus destinos lo tienen que decidir ellos, ¿no? Les deja ese margen de libertad, porque piensa que sin ese margen de libertad no tiene sentido la existencia, ¿no? Todo esto parece muy metafísico, pero luego al debate es muy divertido, porque yo me divertí mucho, porque el mensajero, que se llama Tobías Caluga, pues cambia de sexo, se va de un país a otro, de una era a otra, y la verdad, en eso me inspiró, tengo que decir, la lectura de Orlando de Virginia Woolf, ¿no? Que es ese momento del cambio de sexo, que es muy bonito. Y entonces es verdad que estaba allí como lectura, y creo que algo le debo. También creo que algo le debo a Italo Calvino, es Una noche de invierno, un viajero, o sea, que son un poco mis referentes. Pero sobre todo el referente fundamental es mi vida religiosa, que no la tengo, pero la tengo ahí, en ese libro. Manuel, ¿alguna cosita más? No, ya lo has dicho todo. Pues no sé si alguien quiere preguntar algo o alguna curiosidad. Nos hemos dejado algo absolutamente sí. atascados. Bueno, pues entonces si es...
No sé si quieres decir algo más. ¿O? No, darle las gracias a los académicos que estuvieron en Lyon, con el Instituto Cervantes, en la Vía Hispánica en Coni, y a ver a quién le toca. El año que viene, nuevas otro académico o académica. Tenemos nuevas académicas. Yo quería habérselo comentado a la nueva académica Clara Sánchez, pero no me... Es que llevo una temporada horrible. No podía venir. No podía venir. Me alegro que se lo hayas comentado. Que menos mal que hemos tenido a Paloma, que se ha responsabilizado. Philip, tenemos que darle las gracias no solamente a Philip, sino a Paloma Díaz Mas, que es la que ha organizado todo este acto. Porque yo llevo unos días pues muy atropellados, la verdad. Pero bueno, encantada de estar con ustedes y sobre todo, como digo, muy agradecida a Paloma. El mes de junio es un mes intenso para los escritores. Entre Feria del Libro y cosas por el estilo, es bastante intenso. Entonces, gracias a la Academia, a la Real Academia Española y en efecto, en particular a los 4 académicos que estuvieron. Carmen Riera, que estuvo unos años antes, pero no había un libro solamente dedicado a su obra, y muchísimas gracias a Paloma. Pues gracias a todos, y bueno, afuera si les interesa alguno de estos libritos, pues lo pueden, creo que hay un sitio que lo pueden adquirir, una mesita ahí fuera, por si tienen la curiosidad de ver un poco cómo nos han tratado todos esos falta el vino, falta el vino. Eso ya no podemos no podemos ponerlo, pero para eso hay que ir a Coñí, a las bodegas. Los libros ahí están. Muchísimas gracias por venir y levantamos la sesión. Gracias.